Con nuestro próximo invitado vamos a dialogar de uno de los temas que seguramente de aquí a mediados de noviembre va a ser un tema que va a tener mucha atención, sobre todo del sector político y sobre todo, iba a decir solamente del PJ, pero no. Hace ya mucho tiempo, y diría que en buena parte de la historia política del país, la interna del Partido Justicialista no solo importa al Partido Justicialista, sino también a otros partidos que pueden ser afines al justicialismo, pueden ser absolutamente opuestos al justicialismo, o no creo que pase que haya partidos que no les van y les viene la senda política del PJ, pero sí seguro que la interna del Partido Justicialista les llama la atención. Creo que no hay persona en el país que siga la política que no sea llamado en su atención por la interna del Partido Justicialista. De este tema y también de algunos otros que obviamente tienen que ver con la provincia y sobre todo desde la gestión de una banca, en este caso del Senado Nacional, vamos a hablar con Marcelo Lewandowski, a quien ya podemos recibir a través de la virtualidad. Marcelo, Sergio Ferreira desde Ciudadanos te saluda, ¿cómo va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes para todos. Sergio, yo creo que vos hiciste una muy buena introducción. Yo digo, como es tan importante en el país, la postura mía ha sido, y lo he comunicado la semana pasada, a quienes me vinieron a ofrecer un cargo también en una de las listas, que no era el momento de realizar una interna, que hoy el país está en una situación muy compleja, y la respuesta nuestra no puede ser ofrecer la salida a través de una interna. Creo que es inoportuna, creo que si bien entiendo que la palabra y la voluntad de los afiliados es la que se tiene que respetar, creo que no es momento para que en una situación tan grave del país, en donde hay tanta pobreza, en donde hay tantas cosas para ofrecer, creo que podríamos haber llegado a una alternativa, postergar esas elecciones al menos durante un año, pasar las legislativas y entender que puede haber una propuesta distinta desde una unidad de criterios, desde una concepción en donde mostremos desde el justicialismo que hay otras alternativas para gobernar el país. Estamos dando batalla desde que podemos y como podemos, tanto en el Senado como en diputados, a todo lo que significa un avasallamiento intenso, con leyes, con decretos, con normativas que están realmente rompiendo todo. No es que está cambiando el país, están rompiendo toda la estructura estatal, y no creo que sea la mejor salida establecer una interna. Por lo menos esa ha sido mi respuesta. Si hasta he ofrecido alguna alternativa de nombres como para pensar en una salida de unidad, un nombre de alternativa que pueda ser de consenso si era necesario. Pero creo que no es la mejor chance de ofrecer una interna en este momento en la República Argentina. ¿Pensás que se desvía el foco de la real atención, de la importancia que tienen otros temas a través de una interna partidaria, Marcelo? Yo creo que se están frotando las manos desde la oposición, viendo cómo nos desgastamos en una interna, no tengo ninguna duda. Es un beneficio absoluto para todo el arco opositor, fundamentalmente para el gobierno. Que nosotros estemos entretenidos haciendo una disputa interna en lugar de estar pensando y estar llevando adelante propuestas concretas para señalar cuál es el rumbo del país o qué nosotros entendemos que hay que cambiar. Entonces, realmente cuando uno ve, nunca es bueno las disputas internas y las críticas hacia los compañeros, exponerlas hacia afuera, y mucho menos en el desarrollo de una interna, más allá de que coincido que los liderazgos son indispensables y necesarios, pero al no haber una unidad concreta en torno a una figura que concentre a todo el arco del justicialismo, me parece que primero hay dos cosas: entender que el PJ es el sello y el instrumento político, y lo más importante que tenemos que desarrollar aquí es la estrategia para todo
el campo nacional y popular, para todo lo que el peronismo llama el movimiento, sí, que abarca mucho más que el sello del PJ. Sí, se entiende claramente. Según tu visión desde tu banca, Marcelo, ¿cuál es hoy la preocupación de quien habita la provincia de Santa Fe? Y si querés hacerlo extensivo también, a quien habita parte del país, aunque eso puede ser bastante difícil de encasillar, porque calculo que la preocupación de quien vive en la ciudad de Buenos Aires no debe ser ni siquiera de quien vive en el conurbano y mucho menos en alguna otra provincia, pero para establecerlo aquí en los límites de la provincia, ¿por dónde pasan hoy las principales preocupaciones si tenés que armar un ranking de 3 o de 5 puntos que vos digas, esto es realmente preocupante en la provincia? Mirá, Sergio, primero una puntualización, porque vos decís, lo que pasa en el conurbano seguramente no debe ser motivo de preocupación en el interior de la provincia, por ejemplo. Pero mirá cómo será nuestra colonización unitaria, sí, por llamarlo de alguna manera, que cuando recorres la provincia, o cuando recorrí en campaña me decían, ¿qué va a hacer usted con la seguridad? Y yo miraba para el costado y estábamos en un pueblo de 1.500 habitantes en donde la gente dejaba el auto abierto, claro, y todavía dejaba las cerraduras abiertas para que entrara cualquiera de la familia sin tener que abrir con llave. Sí. Pero lamentablemente esta penetración de los medios nacionales en cualquier rincón de la provincia hace que lo que pasa a 700 kilómetros lo adoptes como un problema que tenés en tu casa, ¿no? Pero bueno, haciendo esta digresión, sí creo que los problemas mayores sigue siendo el tema de seguridad, es mentira que el hecho de que bajar la cantidad de muertos significa que estamos mejor en seguridad. No, hay graves problemas, el narcotráfico sigue siendo un grave problema y sigue afectando sobre todo los barrios más populares. La inflación sigue siendo un problema porque la inflación en los alimentos sigue estando y la gente se da cuenta, y comprar comida en Argentina es muy caro, no es accesible a los bolsillos, ya no solamente de los sectores más postergados, sino de la clase media que ha tenido que restringir un montón de situaciones. Y el trabajo y la desocupación, fundamentalmente, empiezan a tallar y mucho, porque teníamos un problema hasta el año pasado. Los sueldos estaban en muchos rubros mano a mano con la línea de la pobreza. Y hoy lo que está pasando es que directamente la gente se está quedando sin trabajo. Estaban los gremios de la construcción ante la falta de obra pública, hablaban en los últimos números de 100.000 puestos de trabajo que se han perdido. Pero a esto agregale que bueno, hay muchos rubros que con la importación abierta indiscriminadamente, hay fábricas que se empiezan a tener que achicar de personal porque no tienen, primero que no tienen venta, y segundo, que en muchos casos no les conviene fabricar, sino importar el producto, ponerle la etiqueta y salir a venderlo al mercado porque son prácticamente, quedan fuera de escenario. Así que en esos rubros, lo que significa la pobreza, la desocupación, empiezan a quedarse sin trabajo. Y la seguridad, creo que ahí tenés los rubros más penetrantes, que van de la mano también con otras cuestiones, porque el tema de la salud pública, fíjate lo que está pasando con el IAPOS en la provincia de Santa Fe. Sí. Más obras sociales desfinanciadas, gente que, olvídate que el sector que entraba en la prepaga, muchos se tuvieron que vacar. Entonces, no hay financiamiento a la salud pública, la salud empieza a ser un grave problema. El tema de la educación, no solamente lo que pasa en las universidades, el de financiamiento, y tener como tiene la provincia de Santa Fe a los docentes bajo la línea de la pobreza, también es un grave problema para las familias. Como cuando se bastardea la figura de la maestra, del maestro, del docente, y esto de son todos vagos, faltan a la escuela porque no quieren ir a trabajar, cómo se denigra una actitud tan noble, nosotros le estamos entregando a nuestros hijos para que se vayan a educar. Y el mensaje del Estado es, estos son todos vagos, estos no quieren trabajar. ¿Cómo toma ese maestro y esa maestra que en muchos casos
hasta no solamente que educan, sino que son verdaderos asistentes sociales de situaciones que atraviesa la pobreza, la violencia intrafamiliar, la situación desbordada que tienen en muchos barrios de las grandes ciudades esos chicos. Entonces, ahí tenemos que apuntar muchas de las cuestiones que tenemos hoy. Te sumo, dentro de todo ese cúmulo de ítems que mencionaste, Marcelo, te sumo uno que a mí particularmente me llama la atención con el tema sueldos. Vos decías, había una situación mano a mano de los sueldos con la línea de la pobreza. Hoy, quien tiene la suerte de conservar un sueldo, es muy posible que esté por debajo de la línea de la pobreza, y si tiene la suerte de tener un gremio que pelea buenas paritarias o que tiene un buen resultado en las paritarias, el órgano de trabajo de la nación no homologa las paritarias a veces cuando son superiores, con lo cual no solo te aumenta el costo de vida por todos lados, por la comida, por los servicios, por lo que sea, sino que cuando lográs a lo mejor una buena o una mediana recomposición salarial, no te lo homologan. O sea, desde todo punto de vista es pérdida. Y fíjate lo que pasa. Te llevaron los sueldos palo a palo con la línea de la pobreza, al igual que las jubilaciones. ¿Y qué han hecho después? Te dicen, bueno, a partir de ahora te homologo no más del 2%, con lo cual llegaste a la línea de la pobreza. Si la inflación va creciendo entre el 3 y el 4%, y a vos no te homologan más del 2%, exacto, o sea, lo que perdiste no lo recuperás más. Y te quedás palo a palo con la línea de la pobreza. Por eso digo que llevaron adelante, muchas veces cuando tenemos estas políticas hemos dicho, bueno, lo que fue el proceso, lo que fueron los 90, lo que fue el macrismo, ¿qué decíamos? Decíamos, quieren un proyecto de país para unos pocos, para el 20-25%, y que el resto directamente, algunos estarán un poquito manteniéndose en clase media y la mayoría en sectores pobres. Bueno, hoy están llevando adelante aquel proyecto que siempre dijimos que terminan siendo estas políticas. Está desapareciendo la clase media, la famosa movilidad social ascendente, que vos tenías la posibilidad de progresar con la educación, familias que tienen a sus hijos que podían llevar a la universidad, el hijo de un obrero, como hemos sido nosotros, como en mi caso particular, y seguramente el de tantos otros que tuvimos viejos laburantes y que nos han podido dar una educación superior para poder crecer en nuestras vidas e ir cada generación superando a la anterior. Bueno, se termina esa instancia en Argentina. Digamos, yo creo que cuando tomemos de verdadera dimensión, cuando a muchos sectores los deje de sesgar el odio y empiecen a pensar el país que nos están dando y el país a donde nos están llevando, vamos a entender que la lucha es una sola, y el volver a una Argentina que tendría que mejorar y que tiene que mejorar, no hay ninguna duda, y había cosas que modificar. Pero están llevando adelante una Argentina a réplica de muchos países del mundo en donde la concentración de las riquezas es tal que no existe clase media, existen los muy ricos y los pobres, y los que están ahí pataleando para no caer en la pobreza. Pero nunca pensar que aquel que está en la línea media puede ir hacia arriba, no. Cada vez va a ir más hacia abajo. Marcelo, te cambio de tema. Se prevé que en el verano ya muchos organismos afines a la investigación, el propio Servicio Meteorológico, o lo que queda del Servicio Meteorológico, están anunciando que entre finales de enero y principios de febrero vamos a tener una concentración de altas temperaturas, y por lo tanto, y aquí meto otra parte de la pregunta que tiene que ver con la energía, vamos a estar un poco complicados en ese sentido. Ya se prevé que Argentina le va a comprar energía a otros países, a países vecinos, algunos de ellos a los que criticó, pero se prevé que va a haber compra de energía en ese sentido, y una de las patas de esto es pedir, por ejemplo, al campo industrial, tanto
grande como pequeño, que se prepare para esto. ¿Te han llegado preocupaciones de pequeños empresarios a los cuales en teoría les han dicho, bueno, a cierta hora del día tienen que parar la producción? O sea, teniendo en cuenta que la capacidad instalada de la industria hoy en el país está entre el 50 y el 60%, dependiendo de la zona. Encima en el verano van a tener que parar. ¿Te llegaron preocupaciones de empresarios pymes o empresarios medianos santafesinos sobre este tema? Sí, los que pueden trabajar todavía. Te diría que hoy de la capacidad instalada está en menos del 50%. Hay sectores que están trabajando al 30 o 40% de su capacidad instalada. Hay otros que, yo en el nivel de producción que tenemos, yo no sé si va a afectar tanto a la industria, porque realmente los procesos industriales están en un nivel bajísimo. Y fíjate lo que está pasando. El otro día en una empresa en el norte, no quiero nombrarla, trabaja muy bien, pero no quiero nombrarla por las dudas que tengan algún inconveniente. Está bien. Ellos compran, la EPE te vende una potencia. Sí. Si vos tenés en la puerta de tu fábrica una potencia, vos usás después y te cobran los kilowatts. Pero para tener esa potencia disponible, la EPE te dice, bueno, todos los noviembres vos me tenés que anticipar durante todo el año qué potencia vas a necesitar. Claro, esta gente venía trabajando a un buen ritmo. En noviembre del año pasado compró acorde a la potencia que tenía. Hoy están en casi la mitad de la potencia que venían consumiendo, de los kilowatts, mejor dicho. Si consumían 600, hoy están en 400, no llegan a 400. Con lo cual, la potencia que consumen es menor. Pero la EPE le dice, no, vos ya me compraste de noviembre a noviembre y esa es la potencia que tenés a tu disposición y la tenés que pagar. Claro, no llegan a pagarla o tienen un gran inconveniente para poder pagarla. Y más con el aumento. Quisieron reducir esa potencia y decir, mirá, reducime, yo te la compré en noviembre, de noviembre a noviembre, teniendo en cuenta lo que había trabajado. Ahora estamos en una instancia totalmente inferior. Bueno, estas son cosas que están pasando, con lo cual, ¿qué dice esta fábrica? Ni de casualidad vamos a comprar esa potencia, trabajaremos y consumiremos lo que podamos y lo demás esperaremos a ver qué pasa, pero que voy a comprar una potencia que no voy a consumir. Bueno, con lo cual también se va a comprar en las empresas menos potencia porque están trabajando menos. Pero acá hay un gran problema en Argentina. Esta gente dejó de invertir en lo que por ejemplo, segunda etapa del gasoducto, que iba a pasar por nuestra provincia. Dejaron de poner plata porque ellos creen que el Estado no tiene que poner más plata. ¿Y cómo no va a poner plata un Estado en una cuestión tan estratégica como la energía? ¿Cómo no va a poner plata por supuesto que puede haber capitales privados interviniendo, uno no lo niega, pero el que conduce y el que dice, muchachos, si no está el capital privado, vamos nosotros y lo tenemos que poner porque es una salida fundamental para nuestro país. Como le dije al secretario de Energía en aquel momento que vino a exponer en el tema ley bases, nosotros decíamos, bueno, hoy hay tanto exceso de gas porque se consume menos que también están comprando el gas más barato. Pero yo decía, el gas que tenemos en Vaca Muerta, que tenemos la segunda cuenca gasífera del mundo, bueno, tener un precio diferenciado, si lo exportamos, el que exportamos que no se paga en el precio interno, que no se paga el mismo precio que el que exportamos, claro, porque realmente necesitamos desarrollar nuestra capacidad de nuestras industrias, de nuestros hogares. Bueno, desinvirtieron la continuidad del segundo tramo del gasoducto que iba a entrar por el departamento General López y que iba a incentivar muchos sectores de la provincia para que tuvieran las bajadas y alimentar la posibilidad de meter industrias en esas zonas. El sector metalmecánico estaba muy expectante, el sector metalmecánico en ese sentido. Absolutamente. Vos tenés el centro norte de la provincia, el desarrollo que podrían tener muchas de esas fábricas que hoy todavía siguen quemando leña para poder generar su propia energía. Entonces,
Imagínate si pasa el gasoducto y puede alimentar con gas con un precio acorde en lugar de alimentarlo a leña, a todos esos sectores. Estamos hablando del departamento General Obligado, el departamento San Javier, todo el departamento San Justo, departamentos que tienen posibilidades de ampliarse y de tener industrias muy fortalecidas y que ya las tienen, pero que darle una energía sustentable y acorde a los precios, cuánto más podríamos desarrollar otros sectores de las provincias. Pero no se tiene en cuenta todo esto. Fíjate lo que han hecho con la hidrovía. Dijeron, bueno, vamos hasta Timbúes con el calado y después para arriba. No existe, dejalo que vengan con barcazas a traer lo que puedan a esta zona. Tal cual, tal cual. Y hay mucha versión cruzada respecto de esto último de la hidrovía, sobre el lobby de los sectores privados del sur, bueno, la decisión que ha tomado obviamente el gobierno nacional. Uno no sabe si ignorando toda la importancia o sabiendo y obviamente tomando una postura al respecto, o las dos cosas juntas, pero es un mazazo directo al sector productivo, por lo menos del centro norte provincial. Mirá, la gestión anterior del gobernador Perotti y bueno, de lo que ha hecho ahí en Santa Fe con Silvina Frana, con distintos actores de la política santafesina, trabajando con los sectores privados para promover nuevamente el puerto de Santa Fe, ponerlo en valor. Quizás no sea para un proyecto de un puerto cerealero, pero sí quizás para un puerto de contenedores, en donde vos no tengas que llegar al sur y que toda esa zona tenga un abaratamiento en el costo de los fletes, recibiendo también lo que viene del norte. Bueno, hay parte cerealera que también podría trabajar. Tenés el calado de ese acceso hacia el puerto, el calado que se tiene que hacer de ese canal de acceso al puerto. Sería así a lo mejor una inversión mayor tener el puerto directamente en lo que significa cercano al canal de acceso. Pero bueno, hay una infraestructura que se puede aprovechar y se puede hacer. Escuchaba una barbaridad de un diputado y que defienda a Santa Fe. La verdad que ver a diputados que defienden a Santa Fe y hablen con tanta poca falta de propiedad, diciendo que el puerto de Santa Fe se había convertido solamente en un negocio inmobiliario. Sí, hay una parte que es un negocio inmobiliario, pero hay una parte del puerto que también es claramente explotable y llena de vida como para poder trabajarlo. El puerto es lo mismo que cuando yo en Rosario me opongo al puerto de la música sacrificando partes del muelle. Me encanta la música, me encanta tener un espacio ideal para la música, pero no se lo quiten al puerto. El puerto tiene que ser, hay que ampliarlo y hay que mejorarlo, y tiene que ser una posibilidad de potenciación de trabajo, de mano de obra. ¿Por qué creció tanto en el sur de Rosario, por ejemplo, el tema del narcotráfico? Falta de laburo. Esos que iban a laburar al puerto hoy se encontraron sin salida, sin posibilidades, y han terminado muchos de ellos casi por accidente en esos lugares, y terminaron abasteciendo de mano de obra al narcoterrorismo. Digamos, es una situación compleja desde lo social que no terminan de entender. Esta gente no termina de entender que la causa de no tener salida laboral, no tener posibilidad de estudio, no tener posibilidad de que la vida te dé una oportunidad, terminan cayendo en manos de bandas delictivas. Entonces, si nosotros no entendemos que primero generar mano de obra, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, de salida laboral, demostrar que en la vida hay otras posibilidades para vivir, lamentablemente no estamos ayudando en nada al gran problema de seguridad que tenemos. Marcelo, te agradezco mucho tu tiempo y desde ya volveremos a estar en contacto en algún momento. Un abrazo grande, Sergio, un placer. Igualmente. Marcelo Lewandowski, con nosotros, senador nacional por el PJ en el Congreso de la Nación. Con él dialogábamos sobre, en primer término, la interna del PJ. Dejaba muy en claro Lewandowski cuál es su postura respecto de la interna. No es el momento.
según su visión, se podría haber aplazado por lo menos un mes esta campaña electoral para la interna y también la elección, porque bueno, justamente nos decía que las preocupaciones de los habitantes del país y de la provincia son otras, pasan por otro lado las urgencias. Bueno, eso es lo que nos decía. Después nos metíamos directamente en parte de la agenda provincial con diferentes temas que tienen que ver obviamente con parte de la obra pública, con parte de las gestiones, con la seguridad, con la industria y obviamente el peligro que corre hoy la producción en un escenario económico absolutamente endeble, en un escenario de crisis y que abarca tanto lo social como lo económico.